Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, acá en Fusagasugá, Colombia. Saludamos a los hermanos de otras congregaciones que ya están en sintonía y que nos acompañan todas las mañanas a las 5 y a las 8 de la noche a través de Radio Mensaje de Libertad. Estamos saludando a los miembros de otras congregaciones cristianas, no solamente en Colombia, sino fuera del país, que también están en sintonía con nosotros, que ya están listos a esta hora de la mañana para participar de este espacio para crecimiento espiritual. Saludamos a nuestros queridos familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia. Y saludamos de manera especial a aquellas personas que siempre nos escuchan en los programas radiales, nos hacen llegar la sintonía, pero no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Nuestro sincero saludo, pero los invitamos a que esta mañana del domingo o este día domingo 6 de diciembre del 2020 sea un domingo de salvación. ¿Cómo? Aceptando lo que sucedió en el Calvario hace más de 2000 años, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por el pecador, por ustedes y por nosotros. Si aceptan ese sacrificio, esa muerte, sepultura y resurrección, es completamente gratis la salvación. ¿Qué deben hacer? Decirle a Dios, al Padre: escuché lo de Jesucristo y acepto lo que sucedió en el Calvario para salvar mi vida y que esa sangre me limpia de todo pecado. Esa es la salvación. Si le confiesa eso a Dios sinceramente, su entrada gratuita ya está garantizada para pasar la eternidad en el cielo, como ya lo hicimos nosotros, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, tengo por acá lista de peticiones. Hemos estado orando, el Señor contestando como siempre. Se han recuperado ya varias personas de lo que es el coronavirus y pues estamos muy contentos porque Dios responde de diferentes maneras. El Señor responde, de pronto responde de una. Hay algunas peticiones que quedan ahí un ratico, Él sabrá hasta cuándo, pero las responde. Y otras que definitivamente el Señor no responde. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la voluntad de Él. Por eso cuando nosotros oramos, cuando pedimos algo, debemos ser conscientes primero de que se ajusta a la voluntad de Dios. Es decir, que con lo que estamos pidiendo le vamos a dar honra y gloria a Él. De lo contrario, Él no va a responder. ¿Qué tengo por acá en mis anotaciones? Que el próximo martes 8 de diciembre está de cumpleaños Marina Morales, hermana de mi esposa. Feliz cumpleaños, Marina, desde ya. Y también el próximo jueves 10 de diciembre, Yurani Hernández, hija de nuestros hermanos Roberto y Elsa. Yurani es esposa de Jorgito, mi tocayo. Cordial saludo desde allá. Cumpleaños feliz. Y estaremos orando al final con las otras peticiones, porque son varias peticiones que nos han escrito en el WhatsApp nuestros hermanos y que somos conscientes de la necesidad de estar orando y el Señor contestando. ¿Cómo se han recuperado de gente de la COVID-19? De otras peticiones, de unos tratamientos delicados se han venido recuperando. En algunos es lento, pero de todas maneras Dios está escuchando las oraciones. Felicitamos de nuevo a Sofía Cruz Ospina, la hija de nuestros hermanos John y Jacqueline, que se graduó este fin de semana, muy contentos, todos muy gozosos en casa, con Aleja, su hermana, y precisamente le damos la bienvenida a esta hora de la mañana con la meditación, con la palabra, la lectura de la palabra para el día de hoy a nuestro hermano John Cruz. Bienvenido, hermano John. Buenos días, hermanos. Espero que en esta mañana todos estén muy bien, que todos hayamos podido tener en esta semana eh, el cuidado, la protección, la misericordia del Señor y que podamos manifestarla a todos, que sea evidente nuestra fe, nuestra esperanza. Hermanos, en esta mañana el estudio que vamos a hacer está en Jonás capítulo 3. Esto se refiere, este capítulo, a que Dios aún llama a este hombre para que cumpla ese mandato, esa misión que
Él le ha encomendado de ir y predicar a hombres perdidos, a hombres que no consideran al Señor, pues Dios sí les está considerando, Dios sí está pensando en ellos y se compadece. Hoy día está llamando a la iglesia a que despierte, a que se conmueva como el Señor se conmueve de su creación, para que prediquemos, compartamos de nuestra fe, contemos acerca de nuestro maravilloso Señor, de su amor por todos nosotros y al mundo. Y de pronto alguno que de pronto esté escuchando este mensaje y no haya puesto su confianza en el Señor, no haya creído aún en Él, para que rinda su corazón, para que deje de luchar y ponga su esperanza en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, vamos a la lectura, pero no sin antes recomendarles aún que sigamos orando unos por otros, que nos acompañemos, que nos llamemos, que compartamos esas necesidades que tenemos y que pues aún sigamos apoyando en los ministerios, a los misioneros, sigamos orando por ellos, por los maestros, por los pastores, que el Señor les siga conservando en esos caminos, guardando, protegiendo de esa obra del enemigo también, que muy seguramente rodea y quiere destruir. Estémonos apoyando siempre en nuestro Señor y en la verdad de su palabra. No desistamos en orar, sino que sigamos aún adelante, confiando en que el Señor nos tiene asidos de su mano y que no nos soltará. Entonces vamos a la lectura, hermanos. Jonás, capítulo 3. Dice así, entonces, la lectura en esta mañana. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, para con nosotros. Un pueblo, Señor, que andaba rebelde, lejos, Señor, de tus caminos, de la verdad. Perdidos, Señor. Así como este pueblo de Nínive. Pero nos rescataste, Señor. Nos diste vida. Porque hasta nosotros hiciste llegar, Señor, tu palabra, el Evangelio. Nos mostraste, Señor, que hay esperanza para nosotros a través de Jesucristo, tu Hijo, tu único, y que en Él, Señor, y en Él nos has dado vida. Y hoy, Señor, nos llamas, después de habernos dado la fe, la esperanza, la vida en Cristo, que tenemos que también salir
y llevar, Señor, ese mensaje a los que aún no han escuchado ni creído. Ayúdanos a compadecernos, Señor, así como tú te compadeces de tu creación, para hablarles y contarles esa gracia tuya. Pues habrá quien escuche, quien crea a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Te imploramos esa gracia y esa misericordia. Aún también, Señor, para aquellos que están en autoridad, para aquellos que tienen esa responsabilidad o autoridades civiles, militares, que puedan escuchar y creer al Evangelio. Te imploramos, Señor, por tu iglesia, que nos perdones, pero también que nos ayudes, Señor, en esas necesidades que se presentan día tras día. Que nos protejas, porque también seguramente algunos nos tendrán en su mira para causarnos daño. Y que, Señor, estés proveyendo para esas necesidades que tenemos, físicas, emocionales, familiares, mentales, económicas, sociales, Señor, de cualquier índole. Tú las conoces. Sabemos que aún antes de que nosotros también te clamemos, tú estás obrando y pues te agradecemos. Bendito Padre, acompáñanos en esta mañana, permítenos honrarte, permítenos que nuestras conciencias puedan ser enseñadas, nuestro corazón edificado, nuestras mentes, Señor, para buscar de ti, dejar de luchar, Señor, contra lo que tú dices, ser obedientes y conformados, Señor, y confirmados en tu palabra. Alabado seas, Señor. Bendito eres tú, bendito tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Y precisamente estoy observando en mi Biblia, Reina Valera del 60, Jonás capítulo 3. Los invito, hermanos, para que se ubiquen allí. Tengo un título, Nínive se arrepiente. En este capítulo, yo creo que es uno de esos capítulos como tantos que tiene la Biblia, pero este es maravilloso porque nos habla de la salvación a los gentiles. Y cómo Dios, porque vamos a aprender de esto, hermanos, cómo Dios envía a un profeta, no quiso obedecer inicialmente, pero después de que pasa por un proceso, obedece, cumple la misión y vemos una salvación, creo que de las más grandes que hay en la historia de la humanidad, en un solo día, en la ciudad de Nínive, donde todos fueron salvos porque pusieron la fe y la confianza en Dios, a pesar de ser una nación pagana, perversa de lo peor, pero esa es la gracia del Señor. Lo más vil de este mundo Él lo saca para la honra y la gloria de Él y para avergonzar a los grandes. Ya estaremos entonces con ese capítulo 3 de Jonás. Entre tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestro grupo de alabanza, a la hermana Cristina Brown, a los hermanos Luis Jaspe, Jordan, Benjamín, Joshua y también a Felipe Rodríguez con el piano. Bienvenidos, queridos hermanos, con esos temas que no dudamos son para llegar al cielo, para la honra y la gloria de Dios. El débil puede decir soy fuerte, el pobre puede decir soy rico, por el poder del Señor. Dad gracias. Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo
por mí. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias, dad gracias. Cantemos de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo a morir para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y
a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, en su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Muchísimas gracias, hermana Cristina, hermano Luis, Jordan, Joshua, Benjamín. Saludo especial a nuestro hermano David Brown en casa. Gracias por esas alabanzas. Felipe, muchas gracias. Que el Dios del cielo sea recompensándoles a todos por esa maravillosa colaboración con la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Bueno, hermanos, mucho cuidado entonces, porque desafortunadamente el coronavirus sigue cobrando muchas vidas. Es un misterio. No sabemos quién lo colocó, no sabemos cuándo irá a parar, cuál es el motivo, pero lo que sí sabemos es que Dios ha aprovechado esta circunstancia para permitir que maduremos muchísimo como cristianos. Y ya lo hemos dicho, la congregación está cerrada, pero la palabra de Dios está viva, y nosotros que somos la iglesia, ustedes, cada uno y yo, somos la iglesia del Señor, estamos vigentes, compartiendo, predicando, creciendo espiritualmente. Y yo creo que este libro de Jonás nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque él tuvo que pasar por un proceso para predicar la palabra. Y es muy posible, hermanos, que estamos pasando por ese proceso también nosotros, porque añoramos, como muchos, poder tener una congregación, un local abierto. Pero, ¿cuál es la idea? No podemos seguir siendo lo mismo. Esto tiene que cambiar en algo, porque de verdad que pasamos mucho tiempo, aunque algunos hermanos comparten el Evangelio, la gran mayoría pasamos mucho tiempo, cada 8 días, cada miércoles, cada 8 días, estamos pagando una renta, pero de pronto estamos desperdiciando tanto el sitio como también el tiempo suficiente para predicar el Evangelio. Es decir, que si salimos de esta pandemia pronto, nos demoramos más,
no podemos seguir lo mismo. Quiero decir, si salimos es con un propósito, es con el propósito de haber madurado, de haber crecido espiritualmente, de pasar por este proceso que nos permitió el Señor y ser definitivamente aquellos que aprovechan una nueva oportunidad. Y hoy lo vamos a ver, que el Señor da oportunidad a Jonás como a nosotros, nos está dando una nueva oportunidad ¿de qué? De predicar el Evangelio. Es posible que hemos sido reacios, de pronto criticamos a Jonás. Jonás tuvo sus motivos, él estaba con una rabia, digámoslo así, tenía un sentimiento con esa nación de los ninivitas que había hecho tanto daño a sus hermanos, al pueblo del Señor. Entonces él tenía cierto sentimiento, pero el llamado es irrevocable. El Señor le dijo, va o va. Y se sometió a un proceso, pero finalmente obedeció. Hizo caso de las cosas del Señor, como nosotros que hemos sido reacios, repito. Una nueva oportunidad. Eso fue lo que pasó con Jonás. Y quiero que esto nosotros lo asimilemos para el estado en que está la iglesia hoy en día, cada uno de nosotros. Durante esta pandemia del coronavirus, en medio del encierro o confinamiento, Dios nos está dando una nueva oportunidad para compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? ¿Nueva? Sí, nueva. ¿Por qué? Porque, como les dije inicialmente, es posible que hemos desperdiciado mucho tiempo y hemos dejado de compartir en el momento oportuno el Evangelio. Entonces, creo que nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está dando una nueva oportunidad. ¿Estamos aprovechando realmente este tiempo para cumplir la comisión que Dios nos encargó? Este tiempo de pandemia, donde ahora hay tanta facilidad de enviar mensajes, de enviar textos, de tener comunicación. ¿Lo estamos aprovechando? Esta es una nueva oportunidad, desde ya. En medio de la pandemia, el Señor está avisándonos la necesidad de llegar con el Evangelio a este mundo perdido. Mire, Jonás aprovechó la segunda oportunidad y predicó en Nínive porque reconoció que Dios lo había rescatado del fondo del mar. Tuvo que ir hasta el fondo. Es posible que muchos de nosotros tengamos que pasar por el valle, por el sufrimiento, hasta tocar fondo. ¿Para qué? Para poder obedecer lo establecido por el Señor. Y nosotros nos hacemos preguntas, ¿recordamos de dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? ¿Dónde estábamos cuando Él nos encontró? Porque Jonás, cuando comprendió de dónde lo sacó el Señor, del estómago, del buche de esa ballena, de ese pez grande, porque no dice ballena, sino pez grande, él se acordó, porque él, en el capítulo anterior, él elevó una oración, un salmo al Dios del cielo, y el Señor le escuchó, porque desde el sitio donde está el ser humano, Dios lo escucha sin importar su condición. Dios escucha cuando hay arrepentimiento, cuando hay fe. El Señor lo escuchó y le dio esa nueva oportunidad. A nosotros nos está dando una nueva oportunidad. Ya la vamos a ver de qué se trata, aunque ya entendemos, ¿no? Llevar el Evangelio como hizo Jonás a los ninivitas, hermanos. Antes de la pandemia, muchos fallamos en la orden de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que muchos lo hemos hecho, hermanos. Hemos fallado. ¿Dejaremos pasar esta gran oportunidad esperando hasta cuando Dios nos permita abrir una nueva congregación o de nuevo la congregación? Estamos esperando eso de pronto. No, cuando se abra la iglesia entonces vamos a empezar de nuevo. Yo creo que hoy es el día de empezar, empezando por nuestro hogar, ¿no? Por nuestra familia. Jonás huyó la primera vez y fue lanzado al fondo del mar. Ya vimos la historia, ¿no? Ya la escuchamos. ¿Estamos huyendo del llamado de Dios? Qué buena pregunta. Es necesario que tengamos que pasar por un proceso mucho más duro que este, porque esta pandemia ha sido durísima. Aunque en muchos de nosotros no ha habido llanto, luto, tristeza, como tanta familia que ha perdido sus seres queridos, pero sí hemos llevado en cierta parte el dolor por parte de nuestra familia, donde ha habido el COVID, pero que afortunadamente el Señor ha permitido que lo superen. Pero ¿estamos huyendo? ¿No estamos haciendo lo que Dios quiere? Estamos como Jonás, con ganas de escabullirnos. No hay forma de escapar de lo que Dios ordena, de los mandatos del Señor. Nadie, ninguno podemos escapar. Cumple tu ministerio, fue lo que le dijo el Señor a Jonás. ¿Cómo lo llama a él?
Jonás 1.3 nos dice, 1.3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ya les hago un resumen para las personas que aún no han leído el libro o que son nuevos y están escuchando este programa. Jonás 3.1.2, mire, al principio se levantó para huir. Ahora mire lo que dice, hermanos, veamos Jonás 3.1.2. Dino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta es la nueva oportunidad. No le dio el trato que se merecía por desobediente, aunque pasó por ese proceso, pero el Señor hubiera podido quitárselo de encima, enviar un ángel, buscar otro profeta, pero Él de nuevo le da esta oportunidad a Jonás. Ahora está haciendo el llamado a usted y a mí, el mismo Dios del cielo. En Efesios 2.12 nos dice, en aquel tiempo estabais lejos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, eso fue en aquel tiempo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos rescató, nos compró, nos amó, nos trajo hacia Él. Y nos está diciendo en 2 Timoteo 4.5, pero tú sé sobrio, usted hermano, hermana, y a mí me está diciendo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos deja a nosotros encargados hoy de predicar la palabra y no podemos dar más tiempo debido a cómo se están dando las circunstancias. La gente está esperando que lo de la pandemia pase rápido. Gracias a Dios salieron las vacunas, Él permite la ciencia, la medicina y la humanidad está contenta porque esto se va a acabar. Es posible que la pandemia del coronavirus termine y de pronto antes de lo anunciado. Pero hay una pandemia que nunca va a terminar hasta que Dios traiga orden. Y es la pandemia del pecado, de la maldad, que tantas vidas cobra diariamente. Estaba mirando la última noticia del Japón, donde es más alta la cifra de las personas que se suicidan que por culpa del coronavirus. Hay decepción, hay tristeza, hay desolación. Y las personas desafortunadamente optan por quitarse la vida, por acabar con su pareja, por acabar con sus hijos, por acabar con la familia, con lo que sea. Masacres, corrupción, maldad, depravación. Eso es rampante. Son las noticias que todos los días tenemos que ver, que escuchar. El tiempo cada día es peor. Y creen algunos que pasando la pandemia esto va a mejorar. No son malas noticias, lo que les digo, pero los tiempos, los días son malos, los tiempos siguen empeorando. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando al tiempo final y va a ser peor hasta que llegue la gran tribulación que va a ser lo peor de todo. Pero entre tanto, tenemos tiempo de predicar el Evangelio, empezando por nuestro hogar, de salvar a muchas vidas en el poder del Espíritu Santo con la predicación de la palabra. Esto que tenemos al lado nuestro, en derredor de su casa, en el entorno, es Nínive, llena de pecado, de idolatría. De allá nos sacó el Señor. Ahora debemos volver con el mensaje de salvación. Bienvenidos, hermanos. Nuestro tema de hoy suena como interesante. 8 palabras milagrosas. ¿En qué consiste esto? Inclusive con el número 8, no lo colocamos con la letra para que se pregunten, bueno, 8 palabras milagrosas está en Jonás capítulo 3. ¿Quieres saber cuáles son esas 8 palabras milagrosas? Siga muy atento porque lo vamos a ver en el desarrollo de este pasaje. Bienvenidos. Comenzamos. Voy a darles una ilustración, entrar en contexto para aquellas personas que aún no han escuchado este tema o algunos hermanos que lo leyeron, pero de pronto sería muy bueno recordarlo hoy. ¿Qué sucedió? El Señor llama a este profeta y le dice que vaya a Nínive a predicar la palabra de él, a enviar un mensaje. El profeta baja a Jope y de ahí toma un barco y se va para Tarsis, completamente distinta a la dirección. Desobediente, total. ¿Será solamente Jonás? El Señor le dice, va para este lado Nínive y él, me voy para el otro lado, tratando de huir de la presencia de Jehová, del Dios del cielo. ¿Será posible que alguien
pueda huir, esconderse del Señor? Nadie en el mundo. Compra su tiquete, sube al barco, baja, porque cuando uno está rebelde con Dios, sigue bajando. Bajó al barco, se metió al barco y siguió bajando hasta encontrar el dormitorio y se acostó tranquilamente, porque muchas personas creen que durmiendo se acaban los problemas, que durmiendo como que quedó la cosa. No, los problemas siguen, duerma uno o esté despierto. De pronto se levantó una tormenta terrible que por poco acaba con el barco donde iban, hasta el punto que les tocó lanzar todo al mar, la comida, los aparejos, la ropa, todo lo que fuera de peso, por culpa de Jonás, por la desobediencia de él, tuvieron estos hombres que quedar casi en la inopia, los marineros. Alguien va y le dice, levántate, dormilón. ¿Qué te crees tú, pues? Nosotros sufriendo y durmiendo tranquilamente vamos, porque hay que aclarar algo. ¿De qué se trata esto? Pues le hicieron aquí un juicio rapidito los marineros a Jonás hasta que él confesó. Ellos le dijeron, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo acá durmiendo? Él les contó la verdad y dice que por culpa de él está pasando todo eso. Saben, hermanos, que es muy triste que el mundo lo tenga que juzgar a uno como creyente. Yo creo que lo más pavoroso, que el mundo se encargue de enjuiciarnos a nosotros por la desobediencia, por el mal testimonio. Tomaron una decisión. Ellos quisieron hasta lo máximo evitarla, pero no tuvieron otra salida que lanzarlo al mar. ¿Quién está trabajando en esto? Dios. Los planes de Dios son perfectos. Él desobedeció. Cuando hay desobediencia, viene la disciplina. Hay que pasar, el Señor permite que se llegue al valle, al sufrimiento, o que se toque fondo, como tocó fondo en el estómago de esta ballena, Jonás el desobediente. Qué lástima, ¿no? Que el mundo tenga que hacer esto con los cristianos. Bueno, milagro tras milagro. ¿Qué pasa después? Jonás 2:10, todavía no estamos en el 3, nos dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya empezamos a ver algo acá, hermanos. Y Josué 3:1 nos dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí ya empezamos a ver algo. Milagros. ¿Milagros por qué? Les digo, hermanos, nos encontramos con varios milagros aquí. El milagro de que el pez lo tragara y no muriera. Y esto está comprobado por científicos, con peces enormes, hermanos. Ahora el pez arroja a Jonás en tierra firme. ¿Por qué no lo arrojó en la mitad del mar? ¿Por qué no lo devoró? Son milagros, hermanos, que uno de pronto lee, pero no se da cuenta. ¿Cómo aparece el pez justo y se lleva a Jonás? Vemos que este pez, por orden de Dios, arroja a Jonás en un lugar seguro para que esté vivo y cumpla finalmente lo encomendado. Dios no da al profeta el trato que se merece. ¡Qué misericordia! ¿Cuál es el trato que se merece? Castigo, muerte. ¿Por qué? Por desobedecer el mandato de Dios. Eso es lo que trae la desobediencia, muerte, tanto muerte espiritual como puede haber también muerte física. Pero el Señor no le da el trato al ser humano que se merece. Él en su gracia, en su misericordia, perdona y da otra oportunidad. Y mire, le está dando otra oportunidad a este profeta desobediente. ¿Ahora qué va a hacer Jonás? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo cuando el Señor nos da otra oportunidad, como en esta pandemia que estamos? Casi algunos tocamos fondo, pero mire, el Señor nos tiene con vida, con tanto amor y con tanta misericordia, hermanos. La salvación de los gentiles. Qué maravilloso capítulo este, hermanos. Este es un maravilloso anticipo del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? Es para los gentiles. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás literalmente resucita. Sale del sepulcro, del fondo del mar, del vientre de ese pez. ¿Para qué? Para anunciar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que estaban lejos. Él les mandó un mensaje para salvarlos. No voy, sí va. No quiero, sí quiere. Como les dije, el llamado que el Señor nos hace a nosotros es irrevocable. Se cumple, porque se cumple, hermanos.
éramos nosotros representados en esos ninivitas, en aquellos que son enemigos de Dios. Usted y yo lo fuimos. Aquellos que están lejos de Dios, lo fuimos. Que no pertenecemos al pacto. Nosotros como los ninivitas gentiles, idólatras, paganos, rebeldes, sin Dios y sin ley. Así estuvimos nosotros. No quiero decir con pecados terribles, no. El hecho de no tener a Cristo en el corazón es estar lejos de Él. Como usted, amigo o amiga, está esta mañana, si no ha tomado esa decisión. Hoy es el día de salvación. Vea, nosotros estuvimos allá como los ninivitas. Ellos están representándonos. Alguien nos habló del Evangelio, alguien hizo de Jonás que de pronto en alguna época desobedeció, nos habló y gracias a Dios aceptamos el llamado y ahora somos salvos por el amor de Dios, por la gracia de Él, hermanos. No nos pagó como nosotros teníamos que haber sufrido. Dice el Señor Jesús en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto estaba simbolizando, tipificando lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para vida eterna. Jonás resucitó literalmente. ¿Para qué? Para llevar salvación, para llevar vida eterna a los ninivitas en nombre de Dios. No porque Jonás lo hizo, sino Dios estaba trabajando en él. Dios en su gran amor dio una segunda oportunidad a Jonás y de nuevo lo envía a Nínive, esa gran ciudad. La Biblia varias veces habla de Nínive como la gran ciudad. Era una ciudad grande, hermanos. Era una ciudad con muchos habitantes, figuran 120,000, pero generalmente se destacan los adultos. Yo creo que aquí hay que mirar los niños, las mujeres. Era mucha gente. Hay quienes dicen que se acercaba al 1,000,000 de personas. Esta ciudad, hermanos, una gran ciudad. Dentro del plan de Dios, Jonás es el único profeta enviado por Él a tierra de gentiles, hermanos, para predicarles ¿qué? El arrepentimiento. Jonás fue enviado a los gentiles. Alguien vino y nos habló a los gentiles. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Y gracias a Dios nos adoptó como sus hijos. La salvación es de Jehová. Ese es el tema de este libro. Jonás 3:3, estoy haciendo aquí un recuento. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y era una ciudad muy grande, en extremo de 3 días de camino. Ahora nos devolvimos. Volvimos al sitio de Jope, donde cogió la barca. Ahí está seguramente la isla donde fue abandonado. Tendría que caminar, imagínense, al sol, untado de arena, de los ácidos gástricos de ese animal. Imagínense, hay quienes dicen que esto le cambió mucho la apariencia a Jonás, que ellos tuvieron un impacto también al verlo, y como allí creían en el Dios pez, es muy posible que el Señor ajustó todas estas creencias para ellos, para convencerlos de la necesidad de la salvación. Bueno, ellos de todas maneras ya nos van a contar qué fue lo que hicieron. La experiencia de Jonás lo constituyó en el mejor instrumento para proclamar el juicio de Dios a los ninivitas y la esperanza de salvación si se arrepienten. Claro, él es el mejor instrumento. Él supo lo que era la muerte y supo lo que era prácticamente la resurrección. Tenía mucho de qué contar, ¿no? El profeta es el resultado de las dos cosas. Padeció el juicio dentro del pez por su desobediencia, luego halló misericordia y fue librado por su arrepentimiento, porque él se arrepintió en el vientre de este animal. Tenía toda la autoridad. Ahora, ese no fue el mensaje que él llevó. Vengo de resucitar. Seguramente se enteraron en la isla. Algo pudo haber pasado. Me imagino la algarabía que hubo en esa gran ciudad cuando entró Jonás. Pero él iba con un propósito diferente al de contar su experiencia. Esa era personal, la llevaba por dentro. 8 palabras milagrosas. ¿En qué consiste 8 palabras? Vamos a leer. Jonás está mirando ya la ciudad, ya está listo para entrar en ella. Dice la palabra del Señor en Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Destruida. Ese es el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras.
Ese es el mensaje, hermanos, que él predicó. Alguien puede decir, me imagino la predicación de Jonás. Esa fue. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No le colocó más, no le quitó, no le subió. Es el mensaje preparado por Dios, elaborado por él. Vaya, diga esto, Jonás. Por eso es bueno, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, no añadirle ni quitarle, sino lo que está escrito en el caso de la salvación. Aprenderse uno el tema de la salvación, que no es tanto, son versos pocos, tenerlos en mente, en el corazón, y poderlos vivir y poderlos transmitir. No se trata de tanto parloteo, palabrería, de tanta habladuría, sino de llegar concreto con el mensaje que el Señor quiere que lleguemos a los gentiles, hermanos, a aquellos que están faltos de salvación, a este mundo que está perdido aún, empezando desde nuestro propio hogar, hermanos. No fue un mensaje de prosperidad, vean esto, de consolación o anunciando la pronta llegada de tiempos mejores. ¿Fue un mensaje de qué? En esas 8 palabras, de juicio. ¿Qué tal ese mensaje, hermanos? ¿Saben una cosa? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué tal el mensaje? Ese es el mensaje, hermanos. No les fue a hablar de pajaritos lindos, de música, de danzas, de luces, de iglesias bonitas, de sillas cómodas, de que la vamos a pasar bien, de que pídalo y reclámelo. No fue a hablarles de nada de eso, porque ese no es el mensaje de salvación. Ese ha sido un gran error cuando mezclamos cosas, cuando hacemos propuestas y promesas que no están en la Biblia. Resultamos ofreciéndole a la gente muchas cosas para que se salven. Por eso algunas iglesias, congregaciones están llenas de personas esperando milagros, sanidades y todas las ofertas que se le hicieron. Claro que Dios hace milagros, lo vimos. Dios sana, Dios salva. Pero nosotros no podemos hacer ofertas que no nos mandaron a mencionar siquiera, sino a predicar lo que es arrepentimiento, que dijo el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos. Esa es la salvación. Y hay veces la adornamos mucho como para que no choque. No somos nosotros, no era Jonás, era Dios el que estaba hablando a través de sus labios. Fue Dios el que convenció, no fue Jonás. Dios fue el que convenció a los ninivitas y fue el que nos convenció a nosotros. Nosotros no convencemos a nadie, hermanos, pero somos instrumentos de Dios para que el Espíritu Santo convenza a otros de la necesidad de la salvación. ¿Qué mensaje, no? El contenido de su mensaje fue de 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese mensaje fue preparado por Dios. Déjeme decirle algo, hermanos. Este es un mensaje preparado por Dios, no por mí. Jonás 3, la Biblia, Juan 3:16, Romanos. No hay justo ni uno. La paga del pecado, muerte. Aquí está. No es por obras, es por gracia. Y está 1 Corintios 15, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Si cree esto será salvo, si no, ha creído en vano. Aquí está, preparado por Dios a través del Espíritu Santo. De manera que nosotros lo único que tenemos es leerlo, memorizarlo o compartirlo leído, como sea, pero llevar ese mensaje. ¿Para qué colocarle lo que no dice la palabra del Señor? Porque además, quitarle una tilde o ponérsela, grave el castigo, hermanos. A Jonás, toda la ciudad se arrepiente. Esto es interesante porque muchas ciudades, hay familias que no se ponen de acuerdo, 3, 4, 5. Y esta ciudad sí, hermanos. Dice 3:5 de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó? Todos creyeron al mensaje de Jonás, reconociendo así a Jehová como al único Dios verdadero. Impactante esto, hermanos. En el oriente, ayunar y vestirse de cilicio eran expresiones simbólicas de sentimientos interiores, era como humillación. Ese cilicio era una tela gruesa, negra, que maltrataba, muy gruesa, y precisamente se la colocaban para sentirse humillados, para guardar, en algunos casos, luto, dolor, tristeza. Ellos lo hacían en aquella época, hermanos. El contundente mensaje impactó al corazón, desde el mayor hasta el menor de los habitantes, hermanos. Adultos, jóvenes, adolescentes, niños, todos fueron impactados. Este no fue un arrepentimiento parcial, tampoco superficial, sino que tocó el corazón de
todas las clases sociales, desde el rey, su séquito, hacia abajo hasta el más humilde de los esclavos. Todos fueron impactados. Qué poder el de Dios, hermanos. Qué amor, hermanos. Definitivamente la salvación es de Jehová. Repito, no fue Jonás. Jonás fue rebelde. No quería ir, pero con todo y eso fue el instrumento. Pero la salvación es de Dios, hermanos. Qué maravilloso episodio. Jonás capítulo 3. La misericordia de Dios. Esa misericordia grande de Él, hermanos. Jonás 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza el propio rey. Se impactó. Se cree que este rey de Nínive fue Hadad Nirari III, quien al oír el anuncio se quitó las vestiduras reales para ponerse cilicio y sentarse sobre cenizas. Entró en humillación este hombre, hermanos. Este rey pagano y de una nación perversa escuchó el informe de sus súbditos y puso en marcha una actividad que los llevaría a la salvación a todos. Este rey es de armas tomar, haciendo y diciendo tan pronto escuchó el mensaje. Esta decisión queda registrada como ejemplo de la gracia de Dios en la salvación de los gentiles. O sea, hermanos, que para Dios no hay acepción de personas, tanto judíos como gentiles, ricos, pobres, altos, bajitos, amarillos, negros, blancos, todos son el objeto de la salvación, solamente que deben aceptarla. Hoy en día, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, hermanos, porque si no, pues no hay salvación. ¿Qué más tenemos por acá? Jonás 3:7. Se viste con esta ropa de tristeza, de dolor, de luto, y dice la palabra del Señor, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Esto sí es algo extraño, ¿no? Pero era una costumbre de los persas en aquel tiempo. No es extraño que involucren los animales, ya que según la costumbre oriental, estos eran utilizados en sus ceremonias de humillación, tristeza o actos fúnebres. Por eso los involucraron, aunque miren, los pecadores son ellos, el rey y todo ese mundo de personas. Los animales no tenían pecado, pero vea, se ven involucrados también en las malas decisiones del ser humano, los pobres animales. Pero bueno, los pusieron a aguantar hambre sin tener nada que ver en el asunto, porque en cuanto a las cosas espirituales ni oyen, ni ven, ni entienden, pero lo hicieron más por una costumbre y los pusieron a aguantar hambre. Ahora, ¿en qué se basó la fe de este rey y de este pueblo si son paganos? ¿Por qué ellos están creyendo en Dios? ¿Qué pasó con ellos? Hay algo que nosotros creemos que él pensó, y sus grandes, sus acompañantes, su séquito, dijeron, bueno, somos pecadores, porque todo el mundo sabe que es pecador. Otra cosa es que no sabe cómo salir del pecado, pero todos sabemos que es pecado. Estamos creyendo que al escuchar el mensaje, pensaron, bueno, somos malos, ¿por qué no nos manda a destruir de una vez el Señor? Tal vez nos ha dado una nueva oportunidad, porque ellos sabían del Dios de Israel, no creían en Él, pero sabían. Habían invadido varias veces Israel. Ellos conocían de ese Dios o habían escuchado. Y es posible que les impactó que en vez de destruirlos de una vez, les mandaron una advertencia para que se arrepientan. Y eso lo llevó a la fe. ¿Cuántas personas están siendo hoy advertidas? A mucho creyente. El Señor da una oportunidad, otra oportunidad. Esta pandemia es una advertencia, créanme hermanos, de lo que va a pasar después. Y es el momento de aprovecharla. Es una advertencia inmensa. El Señor podía acabar ya con esto, hermanos. Pero todo lo que está haciendo es dándonos tiempo para que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación gratuito para todas aquellas personas que no conocen del Salvador Jesucristo, hermanos. Un rey tocado por la gracia. Eso fue lo que pasó. Jonás 3:8 nos dice, sino cúbranse, dijo él, esa fue la orden, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Me atrevo a decir algo, hermanos.
con todo respeto por el Señor, que terminó predicando más el rey que Jonás. Miren esto que está diciendo. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él era consciente de su pecado, pero hasta que, y todos somos conscientes, pero cuando ya somos tocados por el Espíritu Santo de Dios para la salvación, es cuando caemos en cuenta cuál es nuestra situación. Antes no. Por eso es bueno llevar el mensaje de salvación, para que la humanidad caiga en cuenta de la situación y pueda aceptar la obra del Calvario, hermanos. Terminó también el rey predicando y hace una pregunta en Jonás 3:9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vamos a arrepentirnos con una fe que, ay, Dios quiera que sí, que Él nos perdone. Vamos a arrepentirnos por el hecho de que Dios no los destruyera por el pecado, sino que les enviara a Jonás para prevenirlos. Pensaron en la posibilidad del perdón, cosa que no nos pasa hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sobre ellos, aunque somos gentiles, tenemos mucho más ventaja. Aquí está garantizado el perdón. Él no sabía. Sin embargo, cuando escuchó que el Señor no los destruyó, arrepintámonos, quizás nos perdone. Existe esa posibilidad. Mire cómo fue la fe de ellos, hermanos. Y nosotros hoy en día, con tanto que tenemos, tanto material para fortalecer nuestra fe y la de otros, y nos hemos quedado un poco cortos en esa seguridad, hermanos. Este es un claro ejemplo de fe, por cuanto rompieron con su arraigado paganismo, costumbres, prejuicios, renunciando a los ídolos para encontrar misericordia en Jehová. Ellos cambiaron totalmente sus vidas. ¿Cuántos aún como creyentes no hemos podido desarraigar de nuestro corazón costumbres, prejuicios, ídolos? Y es muy posible tener ídolos atesorados en nuestro corazón, y por eso la ira de Dios. Y por eso es que no se contestan oraciones, y por eso también muchos pasamos por el valle, por no tomar decisiones concretas, definitivas, radicales, como estos paganos idólatras de una condición terrible, crueles, malos, perversos, como ellos, creo que no existían sobre la tierra. Y vea lo que hace el Señor. Cómo cambia el mensaje de Dios, cómo cambia Dios vidas, hermanos. Por eso les digo yo, hermanos, no hay que pelear con el esposo, la esposa, los seres queridos, para que escuchen. Aquí está lo que cambia vidas. Yo no cambio vidas. Uno comparte el Evangelio. Este es el libro que cambia vidas. La palabra del Señor, hermanos. Dios es el único que cambia vidas. Transforma corazones, hermanos. Vean esto. Transformó a un rey pagano de una nación de la peor, hermanos. Qué gracia enorme la de Dios. ¿Y qué sucedió? El juicio revocado. ¿Qué pasó? ¿Qué he revocado? Ya no voy a hacerles lo que dije que les haría, dice el Señor. Jonás 3:10 nos dice, y vio Dios lo que hicieron. El Señor se da cuenta de lo que hace la humanidad. No hay cosa, Hebreos, ¿se acuerdan? Todo está desnudo ante aquel que tenemos que dar cuenta. Todos. Nada podemos hacer a escondidas. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió en cuanto a lo que iba a hacer, no de pecado, porque Dios no tiene esa capacidad para pecar. Él es santo, santo, santo. Ya no les voy a hacer el mal. ¿Por qué? Porque vi arrepentimiento en ellos, dice el Señor. Los habitantes de Nínive mostraron lo que es un arrepentimiento genuino. Ese es, hermanos, un cambio de actitud, de pensamiento y de voluntad. Eso es un arrepentimiento genuino. Cambio de actitud, de pensamiento, de voluntad. Ya no hago lo que quiero, ya no pienso lo que quiero. Ya soy de Cristo. Ahora soy una persona transformada. Correcto el arrepentimiento, correcta la conversión genuina. No vemos sacrificios ofrecidos para expiar el pecado, pero sí vemos corazones contritos y humillados, los cuales no despreciará Dios en su gracia y misericordia. Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Puede ser el peor criminal. Así, hermanos, puede ser el peor criminal que se le acerque. Lo perdona. Ahí estaba uno al lado de la cruz. Un criminal estaba al lado de él y al otro lado otro. Pero uno solo lo miró y dijo, este es el rey de los judíos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor.
un criminal. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se salvó. Véalos. El Señor salva a todo el que se acerque, hermanos. Puede ser el peor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Puede ser el peor. Hay veces que decimos, esa vieja es más mala, ese tipo es lo peor de todo, que se va a salvar. Nos toca predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio mejor. No juzgar a las personas ni investigarlas. Prediquemos. Dios es el que salva. La salvación es de Jehová. No fue de Jonás. Es de Jehová. No es nuestra. Es del Señor, hermanos. Dios en su omnisciencia ve al que se convierte de sus malos caminos, pero también al que no. El Señor ve quién se convierte y quién no. Así revocó el juicio a Nínive. Qué bendición, hermanos. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas personas se salvaron, hermanos? ¿Cuántas se han venido salvando por la predicación de la palabra de Dios? La gracia de Dios. Vean esto, qué rápido. Jesús confirmó a Pedro. Voy a hablar acá un poquitico, hermanos, un poquito de lo que son esas oportunidades que Dios no lo trata a uno como uno se merece. Jesús confirmó a Pedro. Juan 18:25 nos dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. ¿Se acuerdan? Cuando estaba enjuiciando al Señor, maltratándolo, que Pedro estaba ahí mirando, y cuando lo reconocieron, le dijeron, ¿ustedes de ellos? Y dijo, yo no soy, ni lo conozco. Lo negó. ¿Cuántas veces? 3. ¿Qué se merece Pedro por haber negado al Señor? Un traidor. ¿Qué merece un traidor? En poder nuestro, ¿qué le hacemos a alguien que nos ha traicionado, que nos ha hecho daño? ¿Qué pensamos de esa persona? ¿Qué le deseamos? ¿Qué buscamos que le pase? Pero mire lo que dice Juan 21:17. Volvió el Señor después de que resucitó, después de haber resucitado, los encontró pescando y allá fue a buscarlo. Pedro había llorado amargamente, mucha tristeza. El Señor va a restaurar su vida. Dice Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es esto? Le encargó el ministerio, le encargó el pastorado a uno que lo traicionó, a uno indigno de pertenecer a ese séquito. Pero Dios no obra igual a nosotros. Él no paga mal por mal. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos hacer el bien. Así nos paguen mal, hagamos el bien. Mire lo que nos está enseñando el Señor con Pedro. Pero mire lo que pasó con Pablo. Estoy corroborando lo que pasó con Jonás, una nueva oportunidad. Hechos 8:3 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es Pablo. Pablo el apóstol. ¿Cómo arrastró cristianos y participó en la muerte de ellos? ¿Y qué sucede con él? ¿Qué merece Pablo? Ser decapitado como nosotros por pecadores. Pablo merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Y Pablo sí conocía de la ley. Pero en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué pago, no? ¿Cómo paga el Señor, no, hermanos? Esto es una enseñanza grande para nosotros. Este libro me llevó a reflexionar sobre todo esto. ¿Cómo es que el Señor perdona a Jonás por traidor? ¿Cómo hizo quedar a los marineros en la peor condición? Han podido blasfemar del Señor, pero no. Dios permitió que se salvaran también los marineros, que se salvara esta nación. No le pagó conforme a sus hechos. Él no nos paga a nosotros conforme a los hechos, porque grande es su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Tardo en airarse, hermanos. Él nos perdona. Pero claro, llega un momento en que no podemos abusar de esa gracia. Mire, estos hombres negaron, se portaron mal, no dieron el mejor testimonio, pero Él les da una oportunidad como la está dando a usted y a mí en esta mañana, hermanos. Porque todos merecemos el juicio de Dios. Todos hemos sido desobedientes, absolutamente todos. Pero Él nos está dando una oportunidad en esta mañana. Nos está llamando a predicar el Evangelio, hermanos. A pesar de lo que hicimos, a pesar de nosotros,
Él está ahí, hermanos, para meditar. Antes del gran pez, Jonás se negó a cumplir el mandato de Dios. Cuando vino la palabra por segunda vez, ya era otro Jonás. Les encargo mucha atención a este comentario. Antes del gran pez, Jonás se negó a cumplir el mandato. Vaya para allá, él cogió para allí. Cuando vino la palabra de Dios por segunda vez, ya era otro Jonás. Dios es el mismo, el mensaje es el mismo. En esta segunda oportunidad, Nínive es la misma. Jonás no es el mismo. Hubo un Jonás antes del pez y un Jonás después del pez. ¿Cierto? Claro. Igualmente hubo un Moisés antes del Sinaí y un Moisés después del Sinaí. Hubo un Saulo de Tarso antes del camino a Damasco y un apóstol Pablo después del camino a Damasco. ¿Sí? ¿Cómo cambiaron estos hombres? ¿Cuándo? Cuando tuvieron un encuentro con Dios. Así en nuestra vida hubo un yo antes de Cristo y un nuevo creyente después de Cristo. ¿O no? ¿Quiénes fuimos antes? ¿De dónde nos rescató el Señor, no? Es en este punto en donde meditamos cómo cambian los Jonás en el fondo del mar, en medio de la pandemia, en el valle del sufrimiento. ¿Hemos cambiado? Porque Jonás fue otro, Moisés fue otro, Pedro fue otro, Pablo fue otro. Usted y yo somos otros. ¿Nos ha sucedido algo? Ahora que estamos en medio de todo esto, como decir, sufriendo como Jonás sufrió, no tan duro, pero es un sufrimiento esta pandemia, este confinamiento, este aislamiento. ¿Nos está sirviendo de algo? ¿Estamos cambiando para bien? Todos como Jonás hemos sido rebeldes. Si Dios no cambia nuestro corazón, de nada sirven las segundas oportunidades, hermanos. Es posible que volvamos a tener una nueva congregación, que podamos salir libres a la calle. Pero si no ha habido un cambio, no sirvió, me castigó y no me dolió. Y nosotros como creyentes no podemos expresar eso. Algo tiene que estar cambiando en nuestras vidas. Algo debe suceder, hermanos. Finalmente, cuando Jonás fue lanzado al mar, resultó en la salvación de los pasajeros gentiles de un barco, cuando fue lanzado. Pero cuando fue echado a tierra, cuando lo vomitó el pez, resultó en la salvación de toda una ciudad. Diferente a nuestra manera de ser, pensar y actuar, a pesar de que todos fallamos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para el cumplimiento de sus propósitos. Es posible que nosotros cerramos la puerta cuando alguien nos falla. No más, nunca más, no me hable, no me mire. Me fallaste. Tenemos autoridad. Como David, ¿no? Que muera el tal hombre. Somos duros, hay veces cuando alguien comete un error con nosotros. Mire la enseñanza del Señor, hermanos. Ay Dios, esto nos lleva a aprender mucho, hermanos. Romanos 10:14 nos dice, nosotros debemos predicar, esa es la misión nuestra. Y dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Queridos hermanos, estamos en medio de una gran ciudad que urgentemente necesita el evangelio que salvó a Nínive. Este pueblo, este Fusagasugá, este Cundinamarca, este país necesita el evangelio, hermanos. Urgentemente, este mundo, este hogar, todos. En muchos hogares no está la salvación completa. Faltan algunos. Necesita, como Nínive, la predicación real del evangelio de la salvación, hermanos. Dios es el mismo, el mundo es el mismo, el pecado es el mismo, su palabra es la misma, se acerca al fin. Esa es la palabra del Señor, ¿no? Nosotros no somos los mismos. ¿Por qué? Porque Cristo ha transformado nuestros corazones. Jonás no era el mismo, Nínive sí, la palabra era la misma, y hoy es el mismo Dios, el mismo pecado, el mismo mundo, pero nosotros no somos los mismos. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados por la sangre de Cristo.
y tenemos una comisión y conocemos mucho más que Jonás, mucho más que todas estas regiones, todas estas naciones sirias y asirias. Todos estos perversos no tenían la Biblia, nosotros la tenemos completica, 66 libros para poder llevar el mensaje en pocas palabras, ¿no? Pero es bueno conocerla. Empezando por nuestros hogares, prediquemos con pocas palabras ahora mismo que el evangelio de la salvación. Amén. Esa es la misión. Esa es como la conclusión del maravilloso capítulo 3 de Jonás. Nos están dando una segunda oportunidad. Duramos 5 o 10 años pagando rentas y muy pocas personas pudimos llevar a la iglesia para su conversión o en la calle o en las casas. Muy poco. Desaprovechamos como Jonás el primer llamado, pero hoy no podemos desaprovechar el segundo que este domingo, 6 de diciembre, nos está haciendo el Señor. Id, predicad el evangelio a toda criatura. Es la única manera. Ellos no saben que tienen que venir a una iglesia o que tienen que oír. A nosotros nos toca, conocedores de la palabra del Señor, vivirla y llevársela a ellos, llevarles el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude con esa gran comisión, hermanos. Y que si ya fuimos rebeldes, porque ¿quién no lo fue? Como Jonás, aprovechemos esta segunda oportunidad para que se salven los que el Señor quiera. Muchos de los que están en ese plan, en esos proyectos de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra para que Él la implante en nuestros corazones. Padre, muchas gracias por esta maravillosa palabra. Ayúdanos a entenderla, a interpretarla, a vivirla, pero también a predicarla, Señor. Te agradecemos que nos convenza por tu Santo Espíritu, porque muchos de nosotros como Jonás hemos sido rebeldes. Ayúdanos a aprovechar esta nueva oportunidad que en medio de esta pandemia, en medio de tanta maldad, tú nos estás ofreciendo para alcanzar a aquellos que como Nínive no te conocen a ti. Están en el paganismo, en la idolatría, en la peor condición. Y nosotros hoy tenemos la salvación y esa palabra de vida eterna para llevársela a ellos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cabalmente. En Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, te suplicamos que esto sea una realidad. Te lo agradecemos, Señor, en tu amado Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar también entonces en esta mañana por el cumpleaños de Marina, la hermana de mi esposa, mi cuñada Marina. El esposo de ella superó, gracias a Dios, el coronavirus grave. La familia de ella. Solamente murió una persona, pero una familia grande. Todos contagiados. Pero el esposo de Marina, gracias a Dios, superó el coronavirus. Ya está bien, gracias al Señor. Vamos a orar por Marina. Y ella cumple años el martes. Y Yurani está cumpliendo años el 10. Oremos por ellos y por las otras peticiones. Por acá tengo peticiones. Ay, Señor, gracias por contestar. Todos los días nosotros, qué pena, yo le digo al Señor poniéndole lata, pero al Señor le encanta que nosotros seamos intercesores. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a predicarla y que nosotros podamos mostrar una conversión genuina, verdadera con nuestros actos, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado. Agradecemos, Padre Santo, un año más de vida para Marina Morales, hermana de mi esposa. Gracias porque después de tremenda crisis que vivieron, le permites este privilegio de disfrutar un año más, que lo viva en alegría con su esposo Juan, con sus hijos, con su familia, con nosotros. Nos alegramos mucho por este nuevo año. Muchas felicidades. Gracias por guardarla, Señor. También queremos orar por nuestra hermana Yurani, esposa de Jorgito, por un año más de vida. Gracias, Padre, por mantenerla en tus caminos. Sabemos que siempre está escuchando este programa, apoyando este ministerio con su papá, con su mamá, con Lisette, con su familia. Muchas gracias. Un feliz cumpleaños, Yurani, con su hija, con su esposo, con sus padres, en compañía de la iglesia, en los caminos del Señor. Que sea un día muy feliz y que vengan muchos más. Padre, muchas gracias porque
también tú nos escuchas cada día, cada mañana, cada noche, con las peticiones que tenemos, pero queremos pedirte, Padre Santo, por la petición que nos ha hecho nuestra hermana Yurani. Tú la conoces, nuestra hermana Blanca Jiménez, su esposo, la familia Piñeros, con nuestra hermana Manalí. Gracias por contestar también a la petición de nuestro hermano John Cruz. Hay una petición especial de nuestra hermana Cecilia con su mamá en Neiva, con su hermano Jairo, también de Constanza, de la familia González. Hay otra petición de nuestra hermana Luz Marina. Bueno, y hay más peticiones, pero algunas son anónimas. Tú las conoces, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Y hay petición por crecimiento espiritual, por la salvación de nuestros hijos, de nuestros hogares, por tratamientos médicos, por la medicina, por todo este problema de la salud. Gracias por contestar, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, no solamente de Mensaje de Libertad, sino de las demás iglesias. Todos somos tus hijos en todas partes del mundo. Dejamos estas peticiones a tu cuidado, Señor. Te las proponemos ahí, en el tiempo tuyo, dentro de tu voluntad. Esperamos en ti, porque creemos en ti, tenemos fe en ti, confiamos en ti y esperamos en ti, Padre Santo. Te alabamos a ti, al único Dios verdadero. Gracias por inclinar tu oído y respondernos, Señor, en el tiempo tuyo. Gracias por hacerte cargo también de las necesidades laborales y económicas. Tú sabes lo que necesitamos cada uno. Gracias por responder y por las personas que colocas al lado para responder a cada petición, a cada necesidad. Te agradecemos todo esto, Padre Santo. Oramos por nuestras autoridades para que ellos conozcan de ti, nuestros gobernantes para que se salven en esta Nínive que nos rodea, Padre Santo. Oramos también por el personal de la salud. Gracias por guardarlo, amarlo, protegerlo. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, en esa parte laboral, a los hermanos que no tienen el trabajito, que no tienen un contrato, que están luchando por llevar el sustento a sus hogares. Gracias por contestar, Señor, por dar orientación, por dar salida. Dejamos nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, las colocamos ante ti, Padre Santo, nuestros hogares, nuestras familias. Todos estamos en tus manos. Confiamos en tu amor, en tu misericordia, en tu protección, pero como iglesia también en tu bendición, Padre Santo. Ayúdanos a adorarte, a serte fieles, Señor. Como Jonás, aprovechar esta oportunidad y así sea en 8 palabras, poder llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido. Esas mismas palabras que nos salvaron a nosotros. Dejamos esta tarde bajo tu cuidado y el resto de semana bajo tu dirección, Padre Santo. En el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, te decimos todo esto. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Señor. Gracias. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. No dejemos de llamar a alguien, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se encuentran? Un saludo. No seamos indiferentes. Somos la iglesia, somos la familia del Señor. Y por eso debemos estar llamando a alguien, preguntándole, preocupándonos por nuestros queridos hermanos. Algunos están en soledad por diversos motivos y necesitan un saludo de parte de los demás miembros de la iglesia. Nos sintonizamos Dios mediante mañana. Ahí está en su monitor a las 5 con los programas de crecimiento espiritual. Y en la noche estamos viendo Santiago. Qué buen libro, hermanos. Los invito a las 8 de la noche a través de Radio Mensaje de Libertad. Ahí está la aplicación para que la compartan. Hermanos, me resta decirles a todos sin embargo, antes de muchas felicidades les digo, ojo con la pólvora, sigamos usando los elementos de seguridad en la mitigación de esta pandemia del coronavirus. Obediencia, prudencia, sabiduría, ¿no? Dios nos protege y Dios nos acompaña. Muchas felicidades en el resto de la tarde y en la semana que comienza.